Hemos estado platicando en este espacio acerca de cómo va este proceso para elegir a los integrantes del Poder Judicial y ha llamado la atención porque ha sido un tema que ha llegado al Congreso del Estado, obviamente, y en donde se está discutiendo y donde se está debatiendo también cómo tendrá que aterrizarse, porque ahora viene esta parte difícil de cómo se va a aterrizar en cada una de las entidades federativas, quiénes vamos a votar, por qué cargos, cómo se va a dividir todo este asunto. Y está con nosotros, y le agradezco mucho, Carlos Arriola, diputado local por Morena. Bienvenido. Gracias, Erika. Muy contento, Jonathan, de estar con ustedes. Saludos a todos San Luis Potosí y a participar en la elección del Poder Judicial, a tomar el Poder Judicial en manos del pueblo y a hacer que haya un sistema de justicia democrático en México. Yo creo Diputado, que es ¿cómo se está dando este proceso de entrada? Porque, a ver, llamó poderosamente la atención el hecho que de último minuto, pues muchos interesados en participar en este proceso. Más de 20,000, 31,000 personas, ya sumando los tres poderes. 31,000, Carlos. Sí, pero que sumando los tres poderes. ¿No? Porque algunos se inscribieron en el Poder Judicial y en el Sí. Legislativo. Sí, no, podías participar en cualquiera de las tres porque podías generar un consenso y si tienes el respaldo de los tres, pues está todo dar. Lo que está pasando ahorita es el momento en el de que los comités de selección de cada poder acopian todas las propuestas de personas que van a participar, porque no se le puede negar el derecho de participar a nadie que cumpla los requisitos constitucionales. A nadie, ni a Roberto Gil Suárez. Nadie. Bueno. Siempre y cuando... Bueno, Roberto Gil Suárez tiene conflicto de interés profundo, ¿no? Sí, que le van a salir con el tema de que no... Bueno, pero ustedes dijeron que era para todos. Pero hay juristas de derecha que son muy brillantes. Aquí tienen a Jorge Chezal, por ejemplo, a José Mario de la Garza, que son la derecha más profunda, pero son gente brillante en San Luis Potosí, son maestros de la facultad y defienden sus posturas. Muy diferente a que quieras hacer política desde el Poder Judicial. Muy diferente a que tus resoluciones tengan que ver con tu postura política. Y es que los jueces son personas. Al final, no podemos dejar de ver que las personas juzgadoras... Pero dices algo bien interesante, Carlos. Está bien que cada quien ha tomado sus posturas y sus visiones. Claro. Pero al final de cuentas ustedes habían dicho que era para todos. Sí. Y debería de haber una representatividad. Claro. En la máxima sala. Como no la había, había puras personas de carrera judicial, a excepción del ministro Saldívar, y es que la justicia tiene que tener diferentes perspectivas, tiene que haber abogados litigantes, tiene que haber personas de carrera judicial, tiene que haber también académicos, ¿por qué no? Queremos una justicia diferente, una justicia que sienta cuál es la realidad de México, y por eso 36 millones de personas exigieron un cambio. Esta es la propuesta que hace Morena. Estamos haciendo una prueba internacionalmente relevante en materia de democracia, de bienestar. Veníamos a eso, veníamos a transformar, veníamos a incomodar, veníamos a hacer las cosas diferente. A algunos les agrada, a algunos no, pero tenemos 36 millones de personas que nos respaldan y vamos a lograr este cambio. Pero a ver, vamos a partir de la base. ¿Qué vamos a elegir en San Luis Potosí? Porque han empezado esta discusión ya en el Congreso del Estado. Sí. ¿Por qué de todos estos más de 800 cargos en disputa vamos a votar en San Luis? Mira, en San Luis Potosí hay 9 de cargos federales. Hay que entender dos cosas diferentes. El pueblo tiene que saber, una cosa es la elección federal, otra la elección local. En la elección federal ya vamos muy avanzados, ya la convocatoria de participación cerró el día hace un par de días y tenemos hasta el 12 de febrero para que el Senado de la República haga este ejercicio de evaluación. Va a haber ensayos, va a haber entrevistas, va a haber evaluaciones. El porcentaje del valor curricular vale el 40%. El porcentaje de la experiencia jurídica vale un 30% y la honestidad vale otro tanto porcentaje y se va a calificar de diferentes maneras. Todo cuidado, porque si no lo haces con cuidado y respetando los derechos de todos los participantes, te lo tumban en un amparo. Sí. Entonces lo que está esperando el Poder Judicial es tumbar este proceso de una u otra forma y lo estamos cuidando con todo. Y en lo que respecta al Poder Judicial local, tenemos el Congreso del Estado, nos obliga la Constitución a que hasta el 12 de marzo, esto es marzo, febrero es para enviar las propuestas del Senado al INE y en marzo tenemos el plazo para que los congresos locales adecuemos nuestra constitución local y nuestras normas. Esperamos en San Luis Potosí pues reformar más de 10 normas para la implementación de este proceso y tendrá que venir también participación de los abogados y abogadas de San Luis Potosí que quieran ser magistrados, magistradas, jueces y juezas, que es lo que elegiríamos aquí en San Luis en un momento. Que para ponerlo claro, pues no puede existir una normatividad, o bueno, lo que está buscando es empatar la normatividad que se está dando a nivel federal con la local, y esto significaría llevar el Poder Judicial local también a proceso de elección. Exactamente, y eso es algo, es una revolución política, pacífica y democrática. Lo que estamos hablando es que el Poder Judicial local
tiene que generar un consenso junto con el legislativo y el ejecutivo. Eso es lo que queremos. Que ¿Ese proceso iría también para el 2025? Probablemente. Y te lo empato con el otro tema que quiero tocar contigo. O sea, esto tendría que estar plasmado en el presupuesto. Sí. Así es. ¿Se está contemplando? Sí, justamente, bueno, es un tema que yo le toqué a la Secretaría de Finanzas en su comparecencia, se lo dije, hoy ellos están estudiando el tema. Hay 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial en San Luis Potosí, y esta reforma, para que sea exitosa, tiene que ser armónica entre los 3. No queremos ir contra nadie, la reforma no es contra una persona en particular, es contra un modelo, contra un diseño que tenía secuestrada a la justicia por la política. Los políticos nombraban a los magistrados, se los repartían, vimos al PRIAN, a Marco Cortés. ¿Y no está pasando lo mismo con este tema de los registros? No, hombre, fíjate que, como decían, es abierto, hasta Gil Suárez puede participar, y es un abogado destacado que tendrá su evaluación y que tendrá su experiencia jurídica, que a lo mejor en honestidad no le va tan bien, yo diría, pero lo que evaluará será un comité que podrán además sus resoluciones ser combatidas. Tienen que respetar los derechos laborales. Pero a ver, hay un comité en el Poder Ejecutivo, hay un comité Ajá. en el Poder Judicial y hay un comité en el Poder Legislativo que van a ser los principales filtros. Tenemos que hacer lo mismo acá. Considerando que Morena tiene mayoría en el Ejecutivo y en el Legislativo, bueno. ¿no podemos esperar que ahí ese filtro sirva también con fines partidistas? Pues mira, si quisiéramos hacer lo mismo que el PRIAN, ¿para qué hacemos reforma? Hubiéramos nombrado 9 ministras y ministros de la 4T y ya sería una corte 4T, como dicen. No queremos tomar el poder para que estén los nuestros, eso ya lo teníamos. La doctora Claudia Sheinbaum, el presidente Andrés Manuel, proponen esta reforma que es pues un faro de democracia ante tanto lawfare. O sea, sabemos que los movimientos políticos en América Latina y en todo el mundo son atacados desde el Poder Judicial porque es donde se enquistan las élites políticas de los países posrevolucionarios que tuvieron que negociar. A ver, aquí el PRIAN tomó el Poder Judicial porque negociaba con el PRI magistraturas a cambio de gobernaturas, de decisiones políticas. Así llega Reyes Mondragón al Tribunal Electoral. Pero no lo estamos convirtiendo en un concurso de popularidad. No, sino estamos haciendo que la decisión esté en manos del pueblo. ¿Por qué? Porque ahora los juzgadores cuando resuelvan no va a decir qué va a decir el diputado, qué va a decir el gobernador, qué va a decir tal o cual personaje político, va a decir qué va a decir la gente si yo me atrevo a liberar a este delincuente. ¿Qué va a decir la gente? No, bueno, pero es que ahí también corremos muchos riesgos. ¿Cuántas personas inocentes están tras las rejas? Muchísimas. ¿Cuántas personas inocentes están Siempre acusadas? los pobres. Y si los liberan, va a venir la crítica desde la mañanera de Exacto. decir No. que está liberando delincuentes. Estamos trabajando también en proceso legislativo para mejorar la seguridad y le acabamos de dar facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para que sus carpetas de investigación estén bien consolidadas, que tengan facultades de investigación, que puedan armar bien, que no solo sea una policía que actúe en el momento, sino que tenga facultades de investigar el delito, de armar, y se están dando resultados, Erika, más de 3,000 detenciones. Lo que dicen las encuestas es que la gente quiere a los delincuentes tras las rejas. Así es. Es decir, que no importa si se robaron un chicle en una tienda, si se robaron un litro de leche, la gente quiere ver al delincuente tras las rejas. Y hay que ver qué tanto sirve esto. En un tema muy perverso y muy complejo, porque entonces delitos de hambre, delitos que ni siquiera meritan prisión, que pueden ser llevados a instancias de negociación, la gente los quiere ver tras las rejas. No corremos el riesgo de que de pronto, por ganarse el voto popular, tengamos jueces encarcelando a toda la persona que les llegue frente a ellos. No corremos el riesgo de convertirnos en un tribunal casi de la Santa Inquisición. No, porque tenemos un sistema constitucional de derechos humanos que protege todos este tipo de cosas. Te doy un ejemplo. Mañana en el Congreso del Estado vamos a discutir esta iniciativa federal de prisión preventiva oficiosa. Y uno se preguntará, ¿para qué vas a querer ampliar el catálogo de prisión preventiva oficiosa si está declarada inconstitucional, que viola derechos humanos? Sí, pero eso te lo legaron. Recibimos unas cárceles sobrepobladas y lo que necesitamos es que el Poder Judicial se ponga a resolver esos asuntos y que las prisiones preventivas oficiosas pasen a ser justificadas. Y por eso queremos, por lo que tú dices, porque la gente se siente insegura, porque en campaña, porque el pueblo nos hizo saber que la principal necesidad era solucionar el problema de seguridad. Y por eso necesitamos que las facultades de investigación no sean solamente de la Fiscalía, también de la Policía, también del Ejército, y el secretario de Seguridad, que es un civil, encabece el sector y encabece la estrategia de seguridad. Pero a ver, antes de ir hasta allá, porque es ya muy lejano, es que son varias y lo vías. inmediato viene cómo vamos a saber cómo van a estar los candidatos. A ver, te lo digo sinceramente, Carlos, a mí me preocupa cuando el INE le dice al legislativo
dame chance. Sí. Dame chance por lo menos 2 meses Sí. para acomodar todos los candidatos que ya se registraron, Sí. déjame acomodarlos. Y dame presupuesto para que esta elección salga bien. Eso. Ahora, Eso es importante. están diciendo los consejeros, ¿saben qué? Con el dinero que nos van a dar, en una de esas ni va a haber casillas, vamos a tener que hacer centros de votación. Sí. Bueno, eso Carlos, estaba previsto desde un Carlos, inicio, tú claro. y yo sabemos que a la gente no le gusta moverse más lejos. Vamos a ver, Y vamos que a de por sí ver. se espera una baja participación Sí. por parte de la No, población. bueno, yo creo que eso es también adelantar la derrota de un a ver, movimiento que no es derrota, ya va a ser. es una victoria popular, Ya es va- la primera ya vez está. que estamos logrando Pero esto. el INE está Sí, haciendo sí, sí, sí. o sea, él mismo está Mira, han tenido diciendo. muy buena actitud. Yo te podría decir, me he reunido con los compañeros consejeros del CEPAC, he escuchado y he seguido puntualmente los debates en el INE. Siempre han tenido una buena actitud de sacarlo adelante con las precauciones necesarias. Yo sé, por ejemplo, que es muy complicado el tema de las boletas electorales, Claro. el tema de los proveedores. Son muy pocos los proveedores que en materia electoral dan sistemas a los consejos electorales. Y esto, las licitaciones, digamos, tienen un proceso, es algo complejo que se puede eficientizar siempre y cuando haya voluntad política. Y creo Pero a que ver, los consejeros no es pesimismo, la tienen. es realismo. Sí. En una elección presidencial con un excelente resultado hay un 60% de participación ciudadana en promedio. En San Luis Potosí. En el caso, por ejemplo, de la consulta esta de Villa de Pozos, donde les tocaba directamente a la población porque tenía que ver con sus autoridades más cercanas, con Sí. sus servicios básicos, vimos la respuesta que hubo, paupérrima, por decirlo menos. Pensando que la ciudadanía no reconoce, y esto no se lo atribuyo a Morena, sino históricamente, pensando Claro. que la ciudadanía no reconoce al Poder Judicial como un ente cercano a ellos, ¿qué podemos esperar? Y te lo preguntaría en términos muy prácticos, ¿vale la pena la inversión millonaria en llevar a cabo un proceso a consulta de la población cuando una población no está interesada en participar? Yo te asumo, te digo y me consta porque he recorrido las calles de San Luis Potosí, las asambleas, las colonias, hemos preguntado esto desde hace más de 2 o 3 años, haciendo consultas en barrios, en colonias, en el altiplano, en la Huasteca, y toda la gente quiere elegir No, bueno, a sus previo propios a las magistrados. elecciones, cuando van y le Sí. preguntan a las casas encuestadoras a la gente cuántos van a participar, el nivel de participación llega hasta el 80%. Todo el que le preguntan dicen, sí, voy a ir a votar. Porque el pueblo Y de a San las Luis urnas es resulta que no van. participativo, el pueblo de San Luis es histórico. De aquí nació el primer Consejo Estatal Electoral, aquí nació el amparo, somos la tierra de Ponciano Arriaga Leija, somos una tierra Ahí de estoy de gente acuerdo con Un amparo que liberales. se modificó. Y sí. Sí. de aquí nació todo esto y algunos lo quieren destruir. No, Pero bueno, no me voy nosotros, por otro estamos lado. fortaleciendo la supremacía A constitucional. ver, hay una parte bien interesante aquí Sí, nos sí. lo han dicho. ¿Cómo le vamos a hacer para explicarle a la gente que vamos a tener, por ejemplo, que los distritos no van a ser parecidos a lo que se va a elegir en lo judicial? Que, por ejemplo, un Sí, que juez no de la empata Huasteca la no va a competencia empatarse. judicial con Eso. el distrito ¿Cómo electoral. vamos Ese a es el explicar debate todo a eso? nivel nacional que está tomando la decisión el INE. Quien tiene constitucionalmente las facultades para distritar el país es el INE. Ujú. Y ellos son los que van a agregar Villa de Pozos, ellos son los que nos dividirán los distritos ahora de la elección judicial. No necesariamente tiene que seguir la misma lógica de los distritos judiciales, porque no siempre empatan con el No territorio. empatan. Se tendrá que tomar una nueva determinación, se podrán tomar los distritos locales. Estamos ante un escenario novedoso, pero estamos Es en manos inédito. del pueblo. Inédito, somos el primer país que lo hace de esta manera profunda y todos, porque algunos países lo hacen solo con algunos. Sí. O sea, el ejercicio no es plenamente nuevo, pero sí es el primer país que políticamente logra la mayoría calificada de su Cámara de Senadores, de su Cámara de Diputados, de la mayoría de las legislaturas de los estados. Es que no podemos dejar de ver que el pueblo se organizó para que esto pasara. Pero dime una Igual cosa, que ¿no hubiera muchas sido otras más sano cosas. lo que se proponía en el Poder Judicial? De vamos a empezar por los ministros de la Suprema Corte. Se propuso- Hacemos la prueba, vemos cómo funciona, aprendemos y entonces llevamos también a los ministros. No, eso fue Y a los mentira. magistrados. Y luego hacemos la prueba y lo llevamos al tema de los jueces. No, nunca hubo una voluntad. Son la derecha enquistada en el Bueno, Poder pero Judicial. incluso la presidenta en su plan D Ujú. planteaba esto. Sí. ¿No hubiera sido más fácil el No. irnos de a poco y ver cómo funciona? No, disculpen las molestias, pero estamos transformando al país. O sea, venimos a transformar con radicalidad, con democracia y con respeto a la Constitución. Pero los que están ahí se encargaron de torpedear las iniciativas del pueblo. Y esto es una revolución. Queremos quitarlos a ellos por las decisiones que han tomado. No ¿De por dónde quiénes van a son. salir los recursos para pagar un ejercicio como este? 13,000 millones de pesos, decía Que el ya INE. les digo el legislativo. Le Solicitaba. dice el legislativo que no. No se requiere tanto. Pero a ver, aunque cueste 1,000 millones de pesos, que 1,000 millones de pesos es un mundo de dinero.
¿De dónde va a salir? El pueblo vale eso y más y No, pero se lo les vale en salud, redistribuye. lo vale en educación, Y se está haciendo. lo vale en seguridad. En bienestar, en pensiones, en Lo vale redistribución en de una la elección como riqueza, en esta. salud pública. Lo vale porque el Estado mexicano vivía una profunda crisis de representatividad, hombre. Pero a ver, Nos Carlos, negaron- no hay reforma fiscal, diputado. Lo que va a suceder Porque es les que estamos el cobrando mismo los recurso, impuestos que no les cobraban antes. el recurso que se tiene es lo que va a haber. Y con ese alcanza No más. perfectamente. ¿De dónde van a salir estos recursos para la elección del Poder Judicial? ¿De Del- dónde se van a mover? Porque la cobija tiene un tamaño, no Sí. estira. Del presupuesto del Estado, no. De los fideicomisos del Poder Judicial, mediante Pero el esos cual no se los pueden pagaban tocar. las cirugías estéticas, las ministras Pero esos y no los ministros pueden de la tocar, Corte. Sí los porque es pueden tocar. dinero del Poder Judicial. Y el Poder Judicial pertenece al Estado mexicano y al gobierno, y la máxima autoridad en materia de presupuestos es la Cámara de Diputados. Ahora, Pero en Y esos sí se ha fideicomisos modificado. hay ahorro de los trabajadores del Poder Judicial. No. El ahorro de los trabajadores del Poder Judicial está conservado en sus prestaciones laborales. Hay ahorro del gobierno y de los ministros, porque ellos dicen, es que yo ponía una parte de mi salario, sí, pero el gobierno Sí. te ponía presupuestalmente la Pero misma. ahora sí, aunque ellos Seguros hayan puesto un privados. peso, Se no lo puedes operaban tocar. la nariz, Erika, con el dinero del pueblo. Se operaban la nariz, mejoraban sus Pero a ver, casas, pagaban si es sus producto celulares. de su ahorro, ¿cómo lo Imagínate, vas a agarrar? No es producto de su ahorro. Tú lo acabas de decir, de los tienen ministros. una contribución, se les regresa su contribución, pero lo que es del Estado es del Estado. Y no solamente existe ese tipo de fondo de ahorro mixto, sino que también tienen fideicomisos únicamente con el presupuesto que les sobraba al Poder Judicial año con año y se lo guardaban en una bolsita. No lo reintegraban, como dice la Constitución. Todas las multas, todo lo que gana el Poder Judicial dentro del litigio se va a un fondito y dónde está y qué hacen con ellos es a discreción solamente suya. Pues ya se les acabó porque el pueblo de México qué tamaño habló son y esos lo vamos- fideicomisos? ¿Cuánto Bueno, dinero hay? Hay diferentes, como bien dices, algunos son con aportación de los ministros, otros no, otros eran partidas presupuestales destinadas a comedores, restaurantes de lujo al interior de la Corte como lo tenían y todavía había que pagarles facturas para los restaurantes. Eso es lo que queremos que se acabe, el cinismo de los de los ministros, de las magistradas, de Norma Piña queriendo violar la Constitución. Oye, pero votando hablando una de mayoría abusos, con 6, eso es una Ustedes cosa tienen un gravísima. legislador que se mueve en helicóptero. Bueno, y fue cuestionado Ricardo por Monreal. eso, y fue cuestionado Y le jaló por las eso. orejas la presidenta, Y la ¿eh? presidenta Pero que de la además dijo que militancia. siempre lo ha hecho y le antes era senador por y eso también no es por Morena. presidente, pero es un gran legislador, por eso no es el presidente ni el dirigente de nuestro movimiento, pero eso no le quita lo brillante que es como legislador y la aportación que ha tenido. A ver, una duda, Carlos. Sí. Ustedes dicen que quieren emparejar la elección local de jueces y magistrados con la la federal. nacional. A mí me Sería da- lo ideal. Imagínate ¿Y quién elegir más en se va a el hacer 27. cargo? ¿El CEPAC? El CEPAC en coordinación con el INE. El INE Pero va no a se tener están la labor aborazando. mandante. Es decir, no han probado cómo va a funcionar el ejercicio federal y ya también el local. No hay que tenerle miedo a lo que es diferente ni a lo novedoso, Erika. Yo te diría No, que es me momento refiero a de términos transformar. operativos, Pero es porque demasiado, ustedes, es un universo. entiendo, ustedes son los Imagínense principales esto. interesados en que esto salga bien. Es el pueblo de San Luis En que Potosí. funcione. Es el pueblo de San Luis Potosí que nos puso aquí para hacer esto. O sea, yo me comprometí a hacer lo que estoy haciendo. Yo me comprometí a votar como estoy votando en el Congreso. Y yo me comprometí a sacar la agenda de la transformación adelante en el Congreso. Y es lo que voy a hacer. Porque si no, le estaría faltando el respeto a la voluntad Hablemos popular. justamente de esos Pero imagínate principios de esto. Morena. Pero La austeridad. ¿Qué se viene en la discusión de los presupuestos locales? Tanto el estatal como los municipales. No aumentos a los impuestos. Y eso tiene que ser muy importante. La bancada de Morena tenemos una determinación definida en nuestros estatutos básicos sobre que Morena no va a levantarle los impuestos a la gente, no va a crear nuevos impuestos, no quiere alzar ningún impuesto, cosa diferente a lo que están proponiendo algunos alcaldes. Algunos sí se están pasando en los aumentos que quieren, otros no están pidiendo aumento, otros están pidiendo un aumento conforme a la inflación, que no es un aumento real, sino Sí, un es un ajuste, que digamos podría ser escuchable si está bien determinado por parte de la autoridad municipal. Pero yo te quisiera decir que tenemos claro que se está analizando ahorita en comisiones, apenas se está aprobando por los cabildos estos procesos, las leyes de ingresos y el presupuesto del Estado, se están analizando en comisiones. Lo que sí te puedo adelantar es que la bancada de Morena no está dispuesta y nuestros principios, vamos a ser congruentes con nuestros principios. Tengo de que no hacer una aumentar pausa, pero impuestos. quiero regresar a seguir platicando sí, no contigo sé. de estos temas. Estamos platicando con el diputado Carlos Arriola del Movimiento de Regeneración Nacional y este tema del presupuesto se viene bueno, así que enseguida regresamos. Ya estamos
Estamos de regreso, estamos platicando con el diputado Carlos Arriola del Movimiento de Regeneración Nacional. A ver, entiendo esta parte del discurso de la austeridad y todo lo que quieras, diputado, pero lo cierto es que tenemos un país convulso en materia financiera, que se han tomado decisiones, sí, como lo ha argumentado Morena en las administraciones pasadas, pero también en la de Andrés Manuel López Obrador, que nos han llevado a situaciones económicas complejas. Ni más ni menos, el expresidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el presupuesto para este 2024 era deficitario, que íbamos a gastar más de lo que íbamos a ingresar. Lo reconoció abiertamente y la presidenta actual, Claudia Sheinbaum, al momento de asumir, pues también dice, pues sí, estamos en esa realidad, pero vamos a sanearlo, no se preocupen, no pasa nada. Pero sí pasa. Van a tener que encontrar la manera de lidiar con ese hueco financiero, y lo mismo sucede en los estados y lo mismo sucede en los municipios, porque la política populista de no subimos impuestos, de no cobramos, de dejamos cosas gratis, nos ha llevado a estos niveles en donde el dinero simple y sencillamente no alcanza. Los niveles recaudatorios, ustedes lo están revisando, sí, de los municipios y del estado son penosísimos. Yo te diría, eso es el modelo. Dependen de la federación. Sí, sí, sí. Es el modelo constitucional del municipio. No está siendo solvente, es una realidad constitucional que tenemos que analizar en los congresos de los estados. El modelo constitucional municipal ahorca a la administración municipal, pero es algo que yo te podría decir que se tiene que corregir, pero no va de populismos. Yo entiendo, hay populismos de izquierda, de derecha, siempre, Sí, claro. Siempre se busca y que todos que piensan en las elecciones, no le voy a subir impuestos porque no va a votar menos. por mí. No, porque no te genera realmente un impacto real. Lo que necesitas es cobrarle a los que te deben. El Ayuntamiento de San Luis Potosí, si quiere que el Intrapas funcione, pues que le cobre a sus deudores, que son los que más podrían aportar, que a una señora, a un señor que le cortan la luz porque debe 200, 300 pesos. O sea, estamos hablando de negocios profundos, estamos hablando del agua, estamos hablando de que va a haber una reforma nacional en materia de aguas, porque son los problemas más comunes de la gente. Lo decías hace un momento, el presupuesto se podrá hablar, en números, muchos millones, es que esto, déficit, sube, baja. Al final, los presupuestos siempre son estimaciones de los gobiernos, de cuánto vas a recaudar, de cuánto vas a gastar. Y si bien tenemos muchos ajustes frente al presupuesto del año anterior, pues es porque ya se terminó el Tren Maya en algún punto, y eso lo tienes que poner ahora en el tren de carga. Ya no vas a hacer el tren de pasajeros, vas a hacer el tren de carga. Pero el Si Tren Maya terminaste, todavía requiere subsidio porque no está siendo todavía financieramente redituable. No, porque falta el tren de carga. Ya tenemos lo de pasajeros, falta otras partes y falta el de carga. Pero también tenemos estas empresas de la Sedena, que va a coordinar la Sedena, que le van a generar ingresos, tanto por aduanas, tanto por la nueva aerolínea del Estado mexicano. Imagínate cuánto ingresa por aduanas. Y sí, antes claro, se clavaban una la nota ahí, ahora desde que llegó Rosa Isela y se empezaron a transformar todas las aduanas de México, y ahora que viene todo el regreso de los trenes mexicanos, imagínate el crecimiento económico que va a tener San Luis Potosí. Eso no lo puedes tener en un presupuesto. Lo que te va a generar el tren que llegue de la Ciudad de México a San Luis, a Estados Unidos, y de regreso con carga, con pasajeros. O sea, estamos hablando de un dinamismo económico de otro nivel. Pero a ver, ayúdame a entender una cosa, porque a ver, en lo federal, la postura de Morena, incluso lo plantearon el día de ayer, es empezar a cobrar también impuestos que ya los pagan muchas de las plataformas de comercio digital, pero subir pues esta tributación, y se habla incluso de un cálculo millonario de lo que se podría recaudar por este concepto, que insisto, ya están tributados, pero ahora van por más. Y me parece pues una medida que pudiera funcionar muy bien en cuanto a recaudación, sí, pero que también va a significar un impacto para el bolsillo de los ciudadanos. Porque la mayor parte del crecimiento en comercio digital no ha sido en los niveles más adinerados, es decir, no han sido la gente que tiene mucho dinero y muchos recursos, no, es el comercio popular. Exacto. La gente que está ahí haciendo sus compras de manera cotidiana. Efectivamente. Por un lado están proponiendo eso, pero por otro lado me dices, en el caso de lo local, no aumentos de impuestos, ni creación de nuevos. Es lo mismo, no vamos a aumentar ni a crear nuevos impuestos ni a nivel federal ni a nivel local. Es una máxima de nuestro partido. No puede la gente hacerse cargo del Estado más de lo que ya se hace. No puedes apretarle el cinturón al pueblo, que se lo aprieten las instituciones como el INAI, como la COFESE, como pues ya los desaparecieron. Bueno, estamos apretándoles el cinturón. No desaparecieron, las facultades siguen en el Ejecutivo, alguno incluso se creó un instituto desconcentrado, pero del gobierno, ya no estas
pandillas que se creaban de amigos de políticos que se ponían en la cabeza de un instituto para que te diera una nómina donde pudieras meter a todos tus amigos. Y eso es parte de la austeridad republicana y es parte de un nuevo diseño presupuestal para que alcance para las pensiones para los abuelitos de adultos mayores, para que alcance para las becas de todo nivel básico, para que alcance las becas para personas con discapacidad. Es decir, no somos ciegos ante que la generación de derechos del bienestar genera, claro que un impacto presupuestal muy importante, pero necesitas tener aduanas funcionando, necesitas tener un país como es México con los menores niveles de desempleo, necesitas brindarle a los jóvenes una oportunidad para formarse en el mercado laboral y que después ellos mismos crezcan y detonen con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, por mucho ejemplo. Gasto también, Carlos. Muchísimo gasto. Mira, por ejemplo, inversión. El tema del regreso de los trenes de pasajeros, y lo hemos venido revisando, va a ser una cantidad enorme de dinero revivir. Entiendo que se entregó a los malditos neoliberales, se si lo quieres ver privatizó, así, gran frase. y se abandonó 30 años esa zona. Sí. Y revivirla, toda esa zona que ya destazaron, que dividieron la vieja estación en 3 pedazos, está la otra cercana a la Alameda, olvidada. Eso requiere una gran cantidad de dinero. Que ahí están las vías de Kansas y de Canadian Pacific, ahí están. Pero revivirlas va a llevar una gran cantidad de dinero. Y decía Erika, el Tren Maya todavía necesita lana. Acá de este lado también va a necesitar, Carlos. Así es, necesitamos inversiones muy importantes tanto de la federación como estatales. Y vamos a estar muy pendientes. Yo creo que es lo bueno de vivir tiempos novedosos, tiempos interesantes. Es la primera vez que no hay un gobierno del PRIAN en San Luis Potosí. Es la primera vez en la que está cambiando otra perspectiva y la 4T fue el partido más votado a nivel estatal en San Luis Potosí para la elección presidencia de la República. Eso te habla de que la gente está cambiando de mentalidad. Oye, pero dime una cosa, justamente en esto que mencionas, no estamos permitiendo que los gobiernos locales se cuelguen del movimiento de la 4T. Bueno. Presupuestariamente estoy hablando, no voy a hablar de lo político, porque a ver, los estados y los municipios siguen en esta comodidad, insisto, de esta muy pobre recaudación. Y no se meten en problemas de populismo frente a la gente, porque entonces ellos no son los que cobran, quien cobra es la federación. La mayor parte del presupuesto sigue llegando desde la federación, conocíamos cuánto les va a llegar, cuánto se está calculando que llega a San Luis Potosí desde la federación y cuál va a ser el presupuesto total, y prácticamente, y corrígeme si me equivoco, el 80% del presupuesto que va a tener el estado de San Luis Potosí va a venir de la federación. No va a ser recaudación sin contar propia. Los programas sociales. No se están colgando de eso. Es decir, desde el Congreso del Estado no tendrían que estar buscando presupuestos mucho más responsables desde los estados y de los municipios. Tienes toda la razón, Erika, pero esto también atañe a lo que decíamos, el modelo constitucional, el diseño de municipio, estado, gobierno y cómo se reparte el dinero, cómo se distribuyen los ingresos públicos, pues no me parece que sea del todo justo para los estados y los municipios. Sin embargo, si no tienes una estructura fortalecida, si no tienes a la gente de tu lado, pues menos vas a tener a las instituciones de tu lado. Bueno, este señor lleva hablando que se va a salir del pacto fiscal desde que llegó, ya se quedó. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el caso de Villa de Pozos? Porque entonces es un presupuesto que dividías entre 58 y va entre 59. 59, sí. ¿Cómo exacto. le van a hacer para marcar y para reconocer los parámetros? Porque además Villa de Pozos, bueno, no sé si a ustedes como Congreso ya les presentó la documentación que lo avale, pero a nosotros no nos supieron decir ni siquiera cuántos habitantes tenían exactamente. Es que eso es parte de las complejidades de las... ¿Cómo le vas a dar un presupuesto si no puedes calcularlo ni siquiera basado en el tema poblacional? Apenas el INE incluso... Y en recaudación previa, pues tampoco. Incluyendo en la distritación. O sea, tienes toda la razón. El tema de pozos es un tema aparte, yo creo que muy novedoso que tenemos que tratar muy en particular en la comisión también de presupuesto, y lo que sí te puedo decir es que tiene que llevarse lo que le tocaba proporcional de la capital, o sea, no se puede quedar solamente así. Sin embargo, también tiene que actuarse con responsabilidad y ver de dónde se va a solventar el tema de la basura, el tema de los servicios municipales, el tema del agua. Es decir, ahorita tienen un convenio con Interapas, pero yo no sé si ese convenio durará hasta cuándo, quién se va a hacer cargo de la infraestructura en materia de agua en Villa de Pozos, y esto es algo que nos tiene que preocupar desde el presupuesto. Yo te podría decir incluso que a los alcaldes de Morena no se les ha depositado todos los recursos a los que tienen derecho, y haríamos un llamado también a aprovechar su espacio para exigirle al Ejecutivo que le deposite a nuestros alcaldes lo que corresponde, porque esto de por sí no se puede todavía llevar a un punto político. Si ya de por sí el diseño de repartición es complejo y es muy, muy precario para los ayuntamientos, pues mínimo que también se les dé lo que se requiere. Y ahora esto en un punto. Por el otro te diría, están los programas de bienestar, que es presupuesto federal, pero que se implementan a nivel municipal. Y que si el alcalde hace lo propio
Sí, es decir, necesitamos reentender el diseño de atención, porque los alcaldes quieren repartir despensas, quieren dar lo mismo que se ha dado siempre, mochilas, quieren hacer eventos magistrales donde haya pantallotas y se les acaba el presupuesto en una camioneta para el alcalde. O sea, tenemos que priorizar y entender que a lo mejor ya no baja de la misma manera, ya no llega el diputado diciéndole, yo traigo tantos millones, alcalde, ¿cómo hacemos un negocio? Eso se acabó. Ahora tienes que brindarle a la gente los espacios para los programas de bienestar y que reciban su pensión, que la gente se sienta atendida. Luego hay alcaldes que ni siquiera quieren prestar las sillas, los toldos y se ponen en contra de que la gente reciba sus apoyos. Finalmente, porque se nos está acabando el tiempo, entiendo que conforme avance la discusión en el legislativo podremos ir desglosando cada uno de los aspectos del presupuesto, pero finalmente te preguntaría, a ver, ¿va a pesar el tema de los partidos políticos, de los aliados y los enemigos al momento de decir los presupuestos? De decir a quién sí le autorizan los aumentos y a quién no. Seamos honestos, ¿va a pesar el tema del partido? Desde la bancada de Morena te puedo decir que no. Nuestra perspectiva es clara, nuestra postura es firme, no a los impuestos, no los aumentos a los impuestos, sino a la creación de nuevos impuestos. ¿Ni aunque estén justificados? Ni aunque estén justificados. Otra cosa será la inflación, los ajustes inflacionarios, pero nunca un aumento que le pegue a los bolsillos de los potosinos. Eso incluso nos expulsarían del partido si lo hacemos, Erika. ¿Qué te platico? O sea, es algo impensable para Morena. Es una línea por usar nacional. Helicópteros. Yo creo que por aprobar aumento de impuestos. Es más grave todavía. O por tener relojes de lujo, no pasa nada. Sí. Bueno, el pueblo manda y el pueblo sabe bien quién es quién. Y si te fijas, incluso en la encuesta de la presidenta habló y sacó a muchos de Carlos, quicio. es la luna de miel. Veremos. En todo hay una luna de miel. Mira, Andrés Manuel duró de luna de miel 6 años y se fue con el 78% de aprobación. Andrés ya se fue. Me lo recuerdo. Andrés ya se fue. Bueno, y nosotros también nos vamos, pero a la pausa. Carlos Arreola, diputado local por Morena, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Qué bueno que te animas, Y te quiero pedir que podamos estar en esta comunicación. Siempre pendientes, vienen temas muy importantes de aquí a que se acabe el año, el tema del presupuesto, el tema de la definición de la elección judicial en San Luis Potosí y temas muy relevantes que ojalá nos den oportunidad de platicarle al pueblo. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias, diputado. Muy buenos días. Carlos Arreola, diputado por Morena, conversando con nosotros. A la pausa, Jonathan.